Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos de nuevo con Adriana de 8 a 9 de la noche y tengo un invitado especial, amigo, conferencista, Muchas gracias. acompañante en biodescodificación, conferencista internacional, no hombre, todo, y mi maestro que también quiero y adoro. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Adriana, por invitarme. Estoy súper contento de estar por acá. Y sé que soy de los primeros invitados, Sí. así que padrino todavía. Padrino, mi maestro de bio, neuroemoción acompañante en conexión biomental germánica, y él es mi maestro principal, él es el autor intelectual de que yo esté aquí. Y Sí. por eso los temas que les toco fibras que a muchos, y yo sé que les cuesta, y tú has estado en conexión con nosotros al programa. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Un gusto, de verdad. Así que lo que necesite saber y lo que por ahí haya dudas, que sobre todo la gente que nos pregunte, con gusto. Si dudas, todo comentario, escríbanlo. Con gusto se los vamos a resolver y van a ver cuántas cosas emocionantes y lo bonito que es la bioneuroemoción, que nos puede servir muchísimo para integrar a nuestra vida. Sí, totalmente. Es una metodología que aborda distintos puntos del ser humano precisamente para lograr una estabilidad, una congruencia emocional sobre todo. Cuéntanos, ¿cómo llegaste? Porque por azares de la vida y del destino yo llegué por conocidos contigo y agradezco muchísimo todo un año de amistad, de llegar contigo, cómo me ha tocado fibras muchas en tus cursos. Cuéntame cómo llegaste tú, qué te nació, por qué te dio esa parte a la bio. Bueno, ya llevo 8 años dedicándome a esto de la bio. Ok. Y la verdad ha sido todo un proceso, un camino de autodescubrimiento. Yo siempre lo digo, yo inicié en esto debido a que buscaba respuestas para mi vida personal. Yo estaba muy a gusto, muy tranquilo, dedicándome al área de ventas y tenía O sea, nada que ver con lo que estás ahorita, no como yo. tenía una representación a nivel nacional, gerencial de ventas. Aunque ya me gustaban todos los temas, ya había estado preparándome en todos los temas terapéuticos. De hecho, me encantaba hacer en aquel entonces un montón de talleres de Reiki, de terapias alternativas que eran para mí, ¿no? O sea, en realidad... Sí, ayuda mucho a integrar mucha información, lo que es las terapias alternativas, pero la bio, o sea, tú entre tu búsqueda llega a lo que es la bio. Sí, A tu camino. Efectivamente. Yo ya estaba combinando mi trabajo, que en aquel entonces tenía, con algunas otras terapias, y me dice una amiga de Tepic, oye, fíjate que ve estos videos, están súper interesantes. Y cuando termino de ver esos videos, recuerdo que dije, esto es lo que yo estaba buscando, ¿sabes? Era como la parte esta holística, energética, de toma de conciencia, y también combinado con la cuestión científica, ¿sabes? O sea, por fin había algo que de alguna forma generaba una explicación completa y tenía una sintaxis, ¿no? Claro, y parte de esto, de lo que hemos estado viendo, me llama mucho la atención porque, aparte que tú dices, manejas energía y todo, está científicamente comprobado, está ligado con la ciencia realmente. Sí, fíjate que hoy en día podemos decir que la biodescodificación y bioneuroemoción, que al final de cuentas tienen la misma raíz, Ajá. Todo esto lo descubre un doctor que se llama Hammer, es un alemán. Sí. Que por cierto, fue ahora sí que despojado de su licencia para ejercer como médico, debido a que pues se atrevía a decir que la raíz, por ejemplo, del cáncer era una cuestión emocional, mental, y ya sabes, toda la comunidad científica Imagínate se le todos fue encima. apedrados, ya me lo imagino cómo Este le hombre, tocó. de hecho, falleció el año pasado y murió exiliado, o sea, de su patria, ¿no? Wow, no sabía. Debido a esto, ¿no? O sea, debido a que él propone en la comunidad científica. Déjame platicarte un poquito porque es bien importante del cuento de este señor, bueno, la historia de cómo es que dio con la información biológica
de cómo se generan pues un síntoma en el cuerpo. Ujú. Ese señor, bueno, su hijo tiene un incidente, lo asesinan, y a partir de ese momento él tiene un cáncer de testículos y su mujer genera un cáncer de pecho. Entonces él, al ser un médico como muy estructurado, decía, bueno, no entiendo por qué esto se está generando en mi cuerpo y en mi esposa. Wow. Y entonces lo que sucedió fue que empezó a indagar, para no hacer el cuento largo, se dio cuenta al investigar de que hacía ataques cerebrales a los pacientes que él tenía y empezaba a detectar que en el cerebro había anillos concéntricos, ¿sí? En donde después se vio que eran edemas, o sea, agua. Ok. Entonces, bueno, imagínate, cerebro y agua que trabaja con electricidad, pues como que Generaba el choca, shock, ¿no? así, Sí. el famoso shock que pega, ¿no? Sí, entonces se dio cuenta allí como que había un mapeo de alguna forma en el cerebro. Ujú. Y entonces se daba cuenta que dependiendo de la región, de alguna forma estaba relacionado con un órgano. Entonces parecía brujo, porque luego la gente venía con el estudio, ¿no? De que les hacían, le mandaba a hacer el TAC y veía el anillo concéntrico en una parte del cerebro y decía, tú tienes algo en los riñones. Y efectivamente iba y checaban los riñones y tenía una afectación. Entonces, cómo está relacionado y cómo está ligado. Entonces, al final de cuentas, nuestros pensamientos o lo que estás generando en el cerebro se está conectando a tu parte corporal. Ay, señores, Esto espero es no el les gran genere aporte que Dios es Señor. Médicos, espero no se estén choqueando con esta información. Bueno, Wow, la verdad es qué que hermoso sí ha sido saber. un reto eso, ¿no? Ajá. Que la comunidad científica poco a poco pues pueda decir, oye, ¿sabes qué? Sí, las emociones efectivamente pues sí tienen un impacto en el cuerpo. Ujú. Cada vez está más abierta, ¿sabes? Cada vez dicen, no, oye, sí, el cáncer, no lo ven como ese señor lo miró, lo resumió, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera ya están cada vez más aperturados. Yo tengo alumnos que son médicos. Tengo hoy mismo en Guadalajara, en uno de los diplomados que yo doy, Sí. un pediatra. Me tocó una compañera de mi generación, que nosotros somos, creo que la tercera, fue médico también. Entonces, Sí. ver cómo están aceptando ya esa parte de integrar la bio con lo que es la ciencia, no, es bonito. Es muy padre. Entonces, fíjate, cuando yo empecé a darme cuenta que había por fin algo que explicaba toda esta cuestión emocional, energética, ¿no? Que de alguna manera las engranaba de una forma perfecta, yo dije, wow, esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Y allí es cuando yo decido dejar toda mi carrera como vendedor, como Adiós, con mercadólogo permiso. y demás, y bye. Y entonces me empecé a dedicar a esto. Me fui a Cuba a estudiar, porque en aquel entonces uno de mis maestros, Ajá. solamente daba cursos en Cuba. ¿Quién fue? Enric Corbera. Enric, ok. Enric Tú estuviste Corbera. directamente con Enric, Sí. capacitándote, aprendiendo esto. ¿Cómo si te enteraste o si llegaste a saber cómo Enric también integró esa parte de lo de Hammer? Sí, él, lo que yo tengo entendido es que en algún momento él había unos alumnos de Hammer Ok. que se desprendían de su escuela y que de alguna forma él recibió en Francia, si no mal recuerdo, Ujú. toda esta información. Ay, qué padre. Y lo integró porque Enric, pues, es psicólogo, ¿no? Sí, así es. Él es psicólogo y de alguna forma una de las cosas que sí que hay que agradecerle es cómo es que este señor, ¿no? Enric Corbera, toda la información que hay de la bio, pues no la inventó él, pero él tuvo como la habilidad de generar toda una congruencia de la información, no solamente a nivel biológico, sino a través de él ve la vida bajo la lupa del curso de milagros. Sí. Entonces él decía... Sí, en sus el talleres sí, habla exacto. mucho sobre lo que es un curso de milagros o las curaciones a través de un curso de milagros. Así es. Entonces esta parte holística espiritual Ajá. de alguna forma le da un engranaje con esta información de Hammer, ¿no? O de la biodescodificación. Y bueno, ese fue, digamos que mi primer encuentro con toda esta materia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cuba? Cuéntanos. Bueno, hice 2 módulos allá. Después tuve la fortuna de ser de los pioneros en México. Ujú. Entonces
en un principio yo era la persona, de alguna forma, junto con otra doctora, de coordinar que Enric por primera vez visitara México. Ujú. Y entonces eso tuvo una ventaja, por llamarlo así, pues de estar en contacto con él, con los maestros. Tuve la oportunidad de aprender muchísimo, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Sí. De los acompañamientos, de mirar casos. Y eso me hizo, pues, tener rápido un montón de herramientas para hacer la bio. Y lo padre, chicos que nos estén viendo, muchas gracias. Compártanos, por favor, alguien les puede servir esta información. En los acompañamientos vemos que muchas personas llegan por conflictos. Hay diferentes tipos de conflictos. Unos están somatizados. Entonces, unos no me entienden. Explícanos lo que viene siendo lo que es el conflicto o un bioshock, ¿no? Que a veces es que me bioshoqueo, se me sale la palabra y otros no nos entienden, ¿no? Sí. Explícanos cuál viene siendo un conflicto para una persona o un bioshock, ¿no? Bueno, es importante entender que normalmente todos los días en nuestra vida, pues hay conflictos, ¿no? O sea, Sí, tenemos picos de estrés. Por eso tenemos vida, para Tenemos que venimos a vivir por Yo algo siempre así. les digo, oye, si respiras tienes conflictos. Sí, obvio. ¿No? Entonces, Para todo hay. todos los días tenemos conflictos. Ajá. Solamente que hay momentos en la vida que vivimos estos conflictos como de forma mucho más dramática, inesperada, cuando no los contamos. Por eso es muy bueno contar siempre los conflictos, ¿eh? Porque esto aminora pues el impacto. Hablarlos. Sí, tener amigos para pues poder Sí. alivianar. Sí, aunque depende de qué amigos, pero Ya sé. si es bueno, ayuda mucho a sanar esa parte, ¿no? Sí. Y Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Tienes toda la razón. Ahí sí ya depende de cada quien cuáles son los conflictos y cómo lo quieras hablar. Entonces, hay personas que viven muchas veces la misma situación, que es cuando nosotros llegas a la conclusión de que tiene un conflicto ahorita, pero también hay personas que lo somatizan, que ahí te va las famosas enfermedades que los médicos, pues obvio se van por lo científico, ¿no? Y Hammer descubrió esa relación de las enfermedades con las emociones. Así es. Ahí cuéntanos, cuáles son las fases o cómo es la fase de la enfermedad, o cómo es de que hay personas de que unos dicen, es que unos sí realmente nos enfermamos y otros nada más es emocional. Entonces, explícanos por qué algunos sí y otros no, porque hay diferentes fases, ¿no? Los que tenemos. Así es. Diferentes. Bueno, referente a un impacto emocional, Ajá. sí tiene que ser como que rebase, ¿sí?, el límite de estrés permitido como para que se manifieste en lo físico. Es muy importante entenderlo. Ok. O sea, por ejemplo, no es lo mismo un conflicto de que a lo mejor venga tu jefe de trabajo y entonces te diga, oye, ¿sabes qué? Estoy muy molesto porque ayer no llegaste o este mes no llegaste a las ventas, ¿no? A que a lo mejor te enteres de que tu pareja te puso el cuerno. No es lo mismo. No. Definitivamente Nada bien. no. Entonces, cuando tienes ese impacto emocional fuerte, entonces es ahí cuando se desequilibra el sistema. Déjame explicarte un poco el cómo es que hay que entender algo que se llama inconsciente biológico para poder entender el cómo se expresa en el cuerpo. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es el inconsciente biológico? El inconsciente biológico es aquel que se encarga del 95% de nuestras funciones biológicas. Por ejemplo, tú no le dices a tu pulmón, oye, por favor no te vayas a olvidar de respirar cuando estamos dormidos, porque me quedo frío, ¿no? Sí, simplemente, es por lógica lo hace. Exacto, simplemente inconsciente lo hace, ¿no? Hace todas Sí. esas funciones reguladoras, etcétera. Entonces, si yo puedo entender qué parte de mi cuerpo está involucrada o somatizando y sé qué es lo que hace biológicamente, voy a poder entender el conflicto del cual mi cuerpo me está hablando. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer en los pulmones, ¿para qué sirve el pulmón? Para respirar. Para respirar. Sobre todo tiene una función. Hace el intercambio de gases. O sea, es muy importante porque lleva oxígeno a mi cuerpo, ¿cierto? O sea, inhalo oxígeno y exhalo dióxido de carbono. Y entonces lo que sucede es que ese órgano pues está muy asociado pues a la vida, ¿sí? Porque el oxígeno es vida.
Ajá. Entonces, fíjate, si de pronto mi pulmón empieza a crecer, el conflicto emocional pudiera ser, o sea, me refiero a un cáncer, que yo en mi espacio vital siento tanta opresión, me siento acorralado, me siento que me están quitando mi territorio, y quiero respirar. Entonces el inconsciente biológico, que es inocente, que no entiende, o real o simbólico, es lo mismo, dice, pen, pen, alerta, hay que generar o exasperar, ¿sí?, la función del pulmón. Okay. Y entonces tu cuerpo, bien inocentemente, lo que hace es, pues, modular, generar más celulitas de pulmón, y eso es un cáncer, por ejemplo. Al final de cuentas, y para él es como estarse defendiendo, ¿no? Sí. Tu cuerpo, como tú dices, el inconsciente no sabe. Así Él es. nada más te obliga a trabajar tu cuerpo. Así es. Y es todo. Explícanos, porque hay personas que dicen, es que no es cierto, yo soy muy consciente en lo que hago. Y les digo, no, o sea, tú mismo lo estás diciendo, el 95% de nuestras acciones. Sí, es muy importante entender esto, porque muchas veces decimos, ay, nosotros somos bien originales porque elegimos a nuestra pareja, elegimos la carrera con la que queremos trabajar toda la vida, cuando en realidad nuestro inconsciente representa el 95% de nuestra mente y solamente el 5% es nuestro consciente. Vamos por la vida literalmente pensando que elegimos todo, cuando por ejemplo elegimos una pareja, leemos conscientemente toda una cartilla o nos sugestionamos o tenemos la certeza que yo quiero una pareja tal, pero mi inconsciente, por ejemplo, le está leyendo esta o tiene un programa de abandonador o abandonadora, y yo tengo un programa de abandonador, y ahí, pum, los programas hacen match. Eso. Entonces, por eso muchas personas, hay personas que dicen, no, es que el esposo maltratador y ella víctima. Bueno, sí, pero pues hubo un acuerdo de programa al final de cuentas. De alguna forma, inconscientemente, hacen el clic. Híjole. Vamos a seguir cambiando el tema porque eso de la pareja como que mueve fibras. Pero está muy padre, muy interesante, porque como te ha tocado parejas, por ejemplo, que llegan y dicen, a ver, vengo a trabajar mi problema, tengo problemas de pareja, pues porque pues tú das consultas, ahorita les van a poner la información aquí para que también de vez en cuando viene Miguel aquí a Monterrey a darnos consultas. ¿Te ha tocado de que una pareja sí quiere sanar su programa y otra no? Porque tú mismo dices, ¿no? Traemos patrones y tu inconsciente trae algo que vienes a traer a tu vida, pero al final de cuentas son programas. Sí, fíjate que... Se quitan, no se quitan, sí, se mueven, se apagan, otros dicen que se apagan. Dinos los tú. Programas se apagan. Ajá. En realidad no se quitan del todo. Ajá. Tendríamos que explicar una clase para entender que realmente no se quitan del todo. Ajá. Están ahí en latencia. Sí. ¿Sí? Y fíjate que la bio no solamente trabaja con la cuestión física, que son las expresiones del cuerpo, sino que efectivamente, como tú dices, también hay ciertos programas como referidos en creencias o patrones o comportamientos que muchas veces también se expresan de forma inconsciente, como por ejemplo lo de la pareja. Cuando es muy común que yo me encuentre en consulta que las personas están buscando, por ejemplo, un papá o una mamá, ¿sí?, inconscientemente en la pareja. Ajá. Y esto puede generar un conflicto. Sí, y es cuando dicen, sí, muy padre el enamoramiento, ya que me casé ya valió chetos el asunto, ¿no? Entonces, adiós. Y qué padre cuando haces conciencia. Para eso, pues, es lo que a veces yo les he explicado en otros programas, que se tiene que hacer un protocolo, que tienes que ir a una consulta para ver en qué se está originando. Vemos, pues, tú dices, hay diferentes tipos de conflicto, unos los somatizamos, otros no, pero me llama mucho la atención porque, pues, habemos diferentes conflictos que son de esta vida que nos lo generamos. Hay otras que le llamamos proyecto sentido, que es las fidelidades, y otras que son transgeneracionales. Entonces, sí, explícanos la diferencia de los tres, porque hay personas que todavía les cuesta entender eso. En bio trabajamos tres grandes áreas. Ajá. Número uno, los conflictos cronológicos de los que hemos estado hablando, de que justamente hay un impacto emocional en algún momento de la vida de la persona, y entonces se genera pues un síntoma,
un trauma, ¿sí? Un comportamiento. Y entonces esto se le llama cronología. Otra de las grandes áreas con las que se trabaja en la bio es trabajar con proyecto sentido. Sí. ¿Eso qué significa? Eso es cuando nosotros en el periodo que estamos dentro del vientre de nuestra madre, ¿sí? Los 9 meses de vida y los 3 primeros años de vida, prácticamente nosotros somos una esponja que absorbe todo lo que mi mamá ha vivido. Por ejemplo, si mi mamá vivió con mucho miedo su embarazo, entonces yo inconscientemente voy a tener ese mismo programa y lo voy a estar reproduciendo. Y la otra área en donde también trabajamos se llama transgeneracional. El transgeneracional habla de cómo es que el inconsciente familiar va repitiendo determinadas dinámicas o conflictos no solucionados atrás. O sea, no solamente vemos la parte física expresada, sino también las memorias no sanadas o el dolor o lamentos que en algún punto de nuestros familiares ascendentes no resolvieron. Sí, y a mí me llama mucho la atención cuando son personas que dicen, es que no, a mí yo nada más programo, hago meditación y trabajo estas... Porque hay personas que hacen meditación y trabajan y según repitiendo ciertos patrones, ya ves que según puedes reprogramar tu mente en 21 días, pero no me sale. Y les digo, bueno, que no te dice que puede ser transgeneracional. Entonces, hay personas que se resisten. Es normal, es parte de... No todos queremos trabajarlo. Y bueno, a veces hay resistencias muy... Yo les llamo los procesos de autoboicot de uno, ¿no? Que no te dejan ir al siguiente nivel y que se están repitiendo constantemente. Sí, conozco personas que me dicen, no, es que yo sé que traigo tal problema y se generó por esto, por esto y por esto. Y le digo, ay, mira qué padre. Le dije, ¿y ya te aliviaste? No, pues no. Entonces, esa es la historia que te estás vendiendo. Muchas personas dicen, no es cierto, es que se generó. A ver, pásame tu árbol transgeneracional y ya sale cada piojo, muchachos, cosa. Y cada cosa, cada trapo, diría el maestro, otro maestro mío, que es complicado. ¿A ti te ha tocado de todo tipo de consultas? Cuéntamelo ahí. De todo tipo. De todo. O sea, desde personas que vienen por una cuestión física, ¿no? Trabajar con la parte emocional. Y sí quiero aclarar algo. O sea, la bio no intenta suplir ningún tratamiento médico, no intenta tratar de que las personas crean en 100% en esto como su salvación, sino que es una metodología que es integrativa con respecto a sus tratamientos que están llevando cada persona, a lo mejor incluso hasta alternativos como herbolarios o etcétera, ¿no? Homeopatía además. Lo único que nosotros hacemos en bio es hacer que la persona tome conciencia de dónde está su lamento no expresado. Una de las cosas que dice mi maestro, Enrique Corbera, es que cuando nosotros no somos congruentes entre lo que pensamos, decimos o hacemos, entonces se va a manifestar un programa, se va a manifestar un síntoma. Que es la famosa congruencia emocional. Que es la congruencia emocional, ¿sí? Entonces, cuando yo vivo esa congruencia, va a ser muy difícil que yo viva un estado de opresión, un estado de penumbra, ¿no? Poco armónico quizá. Entonces, si yo me apego a esa congruencia, realmente voy a gozar no solamente de una salud física, sino también emocional, que voy a poderla expresar y compartir pues, con todos los que me rodean. Sí, y qué padre cuando trabajas esa parte de la congruencia y estás viviendo, cuando te das cuenta también y empiezas a trabajar qué patrones traes, pues te das cuenta en qué te estás fallando tú mismo, porque la congruencia emocional es fallarte a ti mismo, no necesitas que nadie te lo replique y te esté diciendo qué estás haciendo mal, pero cuando empiezas a hacer conciencia, hasta tu panorama cambia. Sí, de hecho, fíjate que una de las cosas que hacemos acá en bio, en todas las sesiones, es apegarnos a la responsabilidad y al empoderamiento, ¿sí? De que todas las cosas que nos suceden, realmente somos responsables nosotros. Muchas veces no logramos mirar el famoso espejo, ¿no? Seguramente todos los que nos ven han escuchado esa frase de lo que te choca, te checa, ¿cierto? Sí. Eso se le llama el espejo.
uno de los abordajes terapéuticos que nosotros utilizamos en esta metodología es ayudarle a la persona en donde se vea él en los demás, en donde se vea él en los conflictos. Eso se llama la sombra. La sombra la vamos a poder encontrar. Muchas personas dicen, ay no, pero ¿cómo crees si yo no soy mentiroso? A mí me chocan los mentirosos y yo cómo voy a ser como esos si si no miento. Pero aquí la pregunta sería, ¿y tú cómo te mientes a ti? ¿Sí? ¿Tú cuántas veces dices que quieres ir a una reunión y que cuando te invitan a salir y dices sí cuando quieres decir no? Eso es mentirte a ti, ¿sí? Ok, dices, estoy haciendo tanto ejercicio y no es cierto, nada más vas una vez al gimnasio, ¿no? Claro. Y al final es mentirte. Ajá. Al final, otra vez, vi a alguien que vivía un proceso muy difícil de infidelidad y en algún punto tocamos, pues, el proceso del espejo, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona, oye, ¿tú cómo te eres infiel a ti? Este año que acabamos de iniciar, ¿qué te propusiste de año nuevo, no? ¿Qué dijiste que no has cumplido? Eso es serte infiel, porque nadie te puso una pistola para que tú dijeras, me voy a obligar o alguien me está obligando a que yo me estoy proponiendo esto. Y entonces tú en algún momento no cumples, eso es no respetarte y eso es serte infiel a ti, no estás cumpliendo. Y es como muchas personas no se cumplen los famosos deseos o inicios de año, que ahorita estamos iniciando año, que te ponen una megalista y cuántos programas no traes que no te los cumples. Sí. Tiene mucho que ver eso. Totalmente. Sí. Voy a bajar de peso, que el ejercicio, que mi dinero, que el coche, la casa. Que ahora sí voy a ahorrar, que ahora sí voy a encontrar pareja. No, y nada. Y nada, y no lo encuentro. ¿Y por qué? A ver, chécate qué programas te estás dando. Y a mí, también en sesiones de numerología, pues lo encuentro, la famosa sombra, ¿no? Así es. ¿Qué te está chocando de alguien? No, es que me molesta la gente así. Lo saco en numerología. No, compadre, ocupas una sesión de bio. Así como que la numerología nada más te lo está demostrando. Sí. Y ya cuando llegan, me dicen, ay, no es cierto. Yo no lo creo. Bueno, si no lo quieres creer, aquí está palmado. Ya si no lo quieren reconocer, ¿qué hacemos en bio? Pues simple y sencillamente gracias y que te vaya bien. Sigue viviendo. Sí, no se le puede hacer tomar conciencia a nadie. O sea, definitivamente cuando la persona está a veces muy enfrascada, que siempre está hacia el exterior buscando quién es el culpable, va a ser muy difícil que se le pueda ayudar. ¿Te ha tocado personas en consulta que te digan, oye, pues ya vine, yo la esposa quiero traer a mi esposo porque quiero que trabaje, y resulta que el esposo va nada más porque lo llevaron a fuerzas, o la pareja, o el amigo, o la hermana? Sí. ¿Qué has hecho en esos casos? Fíjate que una vez me acuerdo en Guadalajara, yo vivo en Guadalajara, y vino un papá de un amigo que de hecho estaba muy enfermo. Y entonces me acuerdo que llegó, fue una vez a la consulta y me dice, la verdad, mira, te voy a ser honesto. Yo la verdad no creo en esto y solamente vengo por darle gusto a mi hijo. Y pues la verdad es que si me funciona, pues bueno. Y yo ahí la verdad con mucho cariño le dije, mire señor, la verdad honestamente, ¿para qué pierde su tiempo? ¿Para qué pierde su dinero? ¿Sí? No va a funcionar. Porque ya simplemente el hecho de no permitirte que te acompañen, pues ya es un bloqueo. Es un bloqueo en el inconsciente, ¿no? ¿Y sí, cómo vas a poder... Inconsciente, ¿no? Inconsciente también. Y hay personas que me dicen, es que ¿por qué no puedes ayudar a varios? Y le digo, lo que pasa es que depende de la persona. Ya como llega y me dice, no, yo no creo esto, a mí demuéstrame tal cosa. Le digo, no, pues yo no soy mago. Claro. Su cuerpo, su inconsciente en un protocolo me va a decir... Y les digo, si no quieres, yo no te voy a obligar. Oye, pero pues ya habíamos dicho que una consulta. Le digo, bueno, ¿quieres o no quieres? Así como que quieres tirar tu dinero, no pasa nada, ven y tira tu dinero conmigo, pero no voy a poder valer el tiempo para otra persona que realmente sí le interesa trabajar. Pues digo, pues no tiro mi tiempo contigo. O sea, no te quiero hacer perder tu valioso tiempo. Sí. Tiempo y pues dinero. Tiempo y dinero, al final de cuentas. Entonces, hay personas que vienen esto. Me llama mucho la atención cuando hay personas, yo tengo en mi caso, tengo familia que está muy cercanos al área médica. Y obvio que pues inconscientemente este tipo de terapias o este tipo de sesiones, lo que es la bio, pues, no la creen. Y es que me digan, no, es que obvio que llegan del fin médico a explicarme y les digo, está bien, es válido,
tu consulta, no te lo voy a replicar. Al contrario, o sea, me dices, es que a lo mejor tú me quieres quitar hasta, como dice, mi tratamiento médico. Yo no, y es lo que tú dices, jamás recomendamos que se quite un tratamiento médico, porque somos un apoyo. Claro. Al final de cuentas, te ha tocado personas que dicen, yo con esto me voy a aliviar y no quiero seguir mi tratamiento. ¿Qué te ha pasado? Sí, totalmente, no, y es una responsabilidad de uno como acompañante de decirles, oye, yo no soy tu médico, quien te va a dar de alta es él. Yo te voy a acompañar para ir y reconocer en dónde estás siendo incongruente, en dónde incluso no has dicho tu lamento, porque muchas veces, ¿sabes? Nos callamos la tristeza, nos callamos el resentir, nos callamos el odio, nos callamos un montón de emociones que se van acumulando y eso es lo que van generando tanto síntomas como comportamientos y dolor emocional. Y entonces, si eso es mi labor de acompañar y ayudarle a la persona a que saque eso, muy probablemente cuando demos en el clavo y se libere esa emoción que está generando un síntoma en el cuerpo, simplemente el doctor un día va a llegar y decir, ay, oye, ya no estás igual, te acabas de tener una remisión de algo, ¿sí? Y simplemente... ¿Qué te hiciste, no? Ajá, y simplemente el doctor que tiene la facultad de poderle decir, oye, no tienes nada, es el quien al final va a indicarle a la persona que está libre de algo o sanado de algo, ¿no? Sí, al final de cuentas el médico es el que viene a dar la última palabra. Me han tocado personas que coinciden y me dicen, no, es que realmente no me ha tocado. Físicamente, pues nosotros, a pesar de que acompañamos, pues nosotros también nos enfermamos, ¿no? Entonces dicen, pues aliviate tú solo, ¿no? Casi te dicen, no, mejor voy con un compañero experto que también me encuentre el conflicto, porque... Sí, es muy difícil. Hoy justamente, fíjate que acabo de tener un módulo y me estaban preguntando que si yo me autoaplicaba la terapia, ¿no? La metodología. Y yo les digo, fíjate que sí me ha servido para tomar conciencia y para algunos síntomas se quitan de volada. Por ejemplo, cuando estoy empezando a que me da la garraspera, estoy tomando conciencia de que no he dicho algo o que a lo mejor un fuego labial, ¿no? Que se manifiesta. O sea, es increíble que cuando tú tomas conciencia, sacas el resentir, se apaga al día siguiente. Sí. Así de fácil. Ahora, ya hay otras cosas mucho más complejas que sí es mejor apoyarte en un compañero. Imagínate, yo me dedico a esto y tengo 4 terapeutas, o sea, de distintas cosas, justamente para que me ayuden a llevar también mi proceso, porque bueno, yo también tengo el mío, ¿no? No porque uno se dedica a esto, no tiene conflictos. Sí, y es parte de un proceso que también uno viene a sanar, o sea, totalmente. No somos ni magos, no somos ni el Dalai Lama, ni nada por el estilo de que hay superdotados. Somos personas, humanos, que también venimos a sanar y estamos en procesos de sanación constantemente. Sí, yo me acuerdo de una frase que me llegó en una inspiración, ¿no? Porque cuando yo cuando empecé a dedicarme a esto, me acuerdo que me decía, oye, pero yo tengo un montón de conflictos, ¿yo qué les voy a enseñar a las personas? ¿Cómo las voy a acompañar? ¿No? Y me acuerdo que hice una meditación y fue como una inspiración que se me llegó este mensaje y me decía, oye, ¿sabes qué? Cuando alguien se sienta enfrente de ti para que tú le acompañes, en realidad es para decirle a Juan para que entienda a Pedro. Ok. ¿Sí? O que tú ya pasaste por el conflicto ese y de alguna forma tienes recursos o manera de salir adelante para solucionarlo. Y entonces eso me dio mucha seguridad para yo poder decir, claro, al final de cuentas yo podré acompañar a alguien en sus temas porque de alguna forma tengo el recurso, ¿no? Y es como tú dices, un conflicto es una persona que no tiene los recursos para trabajarlos. Sí, así es. Es obvio y por algo le estás viniendo a vivir. Hay personas, me ha tocado personas que me dicen, es que yo no creo en eso. Si no crees es válido. Si crees, es que creo en flores de Bach, está bien. Creo en acupuntura, está bien. Todo lo que tú creas, la herramienta que quieras. La herramienta que sea es buena. Lo que es la parte de la bio, sí, nosotros pues trabajamos todo, hay diferentes tipos de capas embrionarias, por eso se habla de las fases, ¿no? ¿Qué cosas qué parte del cuerpo se está relacionando? Explícanos un poquito sobre
sobre eso, ¿cómo relacionas? Sí, mira, a manera muy general... Para que nos si entiendan no... también, si nos están viendo médicos aquí que puedan conocer más sobre esto. Cuando se va, cuando se va generando y formando el feto, ¿sí? Ajá. El cuerpo de este nuevo bebé está generándose distintas capas embrionarias. Ok. ¿Sí? Una capa endodérmica, una capa del mesodermo y otra capa del ectodermo. Dependiendo de esa capa, ¿sí? Que está relacionada con cada parte del cerebro, entonces se van generando órganos en donde la filogenética ha estudiado que depende de cada órgano hay un conflicto determinado en donde se va a asociar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la capa del endodermo está asociado a conflictos de supervivencia. Sí. O sea, ¿qué es la supervivencia? ¿Qué órganos y qué yo necesito para sobrevivir? Todo esto, la boca, lo que digiero, lo que respiro, ¿sí? Todo el aparato digestivo, algunos cuantos órganos, la reproducción y el excretor. Todo eso forma parte de esa lámina que está asociado a conflictos de supervivencia. Entonces, por ejemplo, si alguien viene enfermo con un síntoma del aparato digestivo, como por ejemplo, muy común, una gastritis, ¿no? Es muy común gastritis, ¿no? Entonces, fíjate, simbólicamente, la persona, yo ya podría saber, no voy a juzgar hasta revisar desde dónde lo está generando, pero puede ser que a lo mejor esta persona sienta que no puede digerir algo o a alguien. O a alguien. A alguien. Y entonces, ¿sabes qué? Es como si un animal se tragara un hueso, lo tuviera atorado, no lo pudiera digerir, y entonces, ¿qué va a hacer en automático el inconsciente biológico que va a reaccionar? Generar ácido clorhídrico, mucho ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para disolver el hueso. Y eso me puede generar una gastritis. Una gastritis. Entonces, para todas las personas que nos ven y que tengan gastritis, pongan atención a quien tienen atorado. Aguas, ¿no? ¿Quién te atoraste o qué te atoraste que no has podido sanar? O muchas de las personas, típico de las personas, por ejemplo, en estas fechas, de que dicen, no, es que las alergias es básico. Y yo más así de que sí, ¿cómo no? La gripa y la alergia. De las alergias, en estos climas. Me gustaría compartir cómo se genera una alergia. Y es bien sencillo. De cómo siempre hay una etapa programante, ¿no? Y después viene una etapa de silencio para manifestarse el síntoma. Por ejemplo, yo estoy cenando bien rico, ¿no? Después del programa nos vamos a ir a cenar. Claro que sí. Y entonces, estoy echando una ensaladita con nueces, con arándanos, queso de cabra, bien rica, con su vinagreta. Y en ese momento, mientras estoy comiendo, ¿sí? Alguien me llama al celular y me dice mi hermano, oye, Miguel, ¿sabes qué? Mi mamá está en el hospital. ¿Dónde andas? Urge que te vengas para acá. En ese momento que yo estoy allí, en ese nivel de estrés, oye, no es cualquier cosa. Claro. ¿Sí? No es que la llave del gas pues se huele a gas o se está tirando el agua. No, es una cosa fuerte. Entonces el inconsciente se expande, ¿sí? Graba todo lo que hay alrededor y la próxima vez, por ejemplo, que yo vuelva a comer nueces, es como si el inconsciente se activara, asociara que existe peligro porque está asociado a ese momento de cuando yo estaba comiendo la ensalada, que veía peligro, y ahí se me puede cerrar la garganta. Porque el inconsciente no entiende el tiempo y no entiende lo real de lo simbólico. Así es. Y entonces ahí puede venir una alergia. De esa forma es como a veces se generan alergias coyunturales, o sea, en algún momento específico de la persona que vivió un trauma, una emoción muy, muy fuerte, entonces lo que va a suceder es que se genera un síntoma. Sí, y nada más es buscar el momento de que estabas viviendo para poder trabajar. Ya, eso ya lo vemos en una sesión. En una sesión, acá tienen al experto, o acá hago con su servidora, quien quiera acompañarnos, con gusto los apoyamos, porque cuando ya ves la raíz, entonces ya detonas, y como dices tú, bueno, pues volvemos al caso de las nueces, ya vuelvo a comer eso,
ya lo puedo digerir. Y esos protocolos, fíjate, para quitar una alergia son bien fáciles y bien sencillos. Mi maestro, como te repito, empezó en Cuba. Hay un montón de personas en Cuba que eran alérgicas a los camarones. Y entonces era evidente. ¡Ay, qué rico! Porque, sí, qué rico. Porque obviamente en Cuba pues hay muchísimo marisco. Sí. Entonces imagínate aquellas personas comiendo mariscos y de pronto teniendo conflictos emocionales que están muy cercanos, pues entonces se podían generar un tipo de anclaje con los mariscos y simplemente es un proceso en el cual se puede quitar esa alergia en 5 minutos. ¿Ves? Sí, rapidísimo. Ay, tan padre que es. Y mucha gente le dicen, las famosas alergias o las famosas gripas, ¿no? Que todo el mundo quiere poner. En estos climas se le achacan todas las gripas, ¿no? Es que siempre traigo gripe. Y yo, ¿cómo gripa? Y yo, un día me tocó, y por experiencia personal te lo voy a contar. Tuve un problema emocional muy fuerte un día antes. Y de lo enojada que estaba, me dormí. Siguiente día amanecí con una gripa que santo Cristo y en oficina así marcadísima. Y yo, Dios mío santo, ¿qué fue? ¿Qué no saqué? ¿Qué? Es algo traigo atorado, pero que por eso me está el fluido tan fuerte que no he sacado, ¿no? Empecé y yo siempre le digo, a ver, ya te dije que te odio, no te he llorado. Así entonces todo el mundo, ¿qué cruel eres? Y yo, algo trae. Y me dice, no hombre, ya trae gripa. Y al modo, el famoso consciente colectivo de oficina. No, es que ya trae gripa y debe enfermar a todos, ¿no? Es de base. Le digo, no vengo. Sí, y ya, más estos climas. Ya me querían poner de que yo... Les dije, cuarentena. Sí, en cuarentena casi. ¿Hace cuánto no hay cuarentena? Y le digo, bueno, pues si me mandan con incapacidad, pues súper padre, ¿no? Y les digo, no. Se reúne conmigo y me dice, no, hombre, Tom, me querían hasta empastillar y de todo. Y le digo, no, tranquila, dale. Mañana no traigo nada, espérate. Y mañana no traigo nada. Y me dice, ¿cómo? Yo ya sé. Que eso dura una semana. Sí, eso dura una semana en lo que se le baja. O sea, así me decían. Al modo, pues soy la loca de mi trabajo, ¿no? Al siguiente día... Yo como lechuguita, está bien arreglada, me levanté hasta más temprano y todas así con cara de... ¿Que no andabas enferma ayer? Y yo... Ya no. Así como que, pues, ¿qué? Y yo, ay, no te preocupes, mi gripe es emocional. Y dije yo, ¿para qué le voy a contar toda la novela? Digo, ya me voy a poner ahí que... Y bueno, ¿y qué hiciste en aquella vez? O sea, que... Le lloré. Ya. Era algo que tenía que... Ajá, era esa emoción que no expresaba y lo lloré, lo trabajé... pues gracias a Dios tú nos das herramientas, ahorita vamos a hablar de esas certificaciones. Hice un protocolo, yo misma lo lloré, lo trabajé en mi casa y vámonos señores, aunque me eche 20 cajas de Kleenex o rollos de papel, no importa, mija, llórele, lláguelo. Siguiente día como si nada. Como si nada, claro. Y todo el mundo así, ¿es en serio que no traías gripe? Yo, y ya, o sea, ya no. Les digo, bueno, ya si quieren virus, pues... Hay otro área de la oficina que si traen virus, si quieren agarrar virus, no pasa nada. Y voy y me dicen, no, hombre, quítate de aquí. Cierta área de oficina que también se enferma muchísimo de la famosa gripa de estas fechas. Y llego, oye, ¿cómo se me dice? ¿Y tú por qué no estás enferma? Y yo, ¿por qué me tengo que enfermar? Y yo, wow, ¿cómo es que uno solo te ayuda a los demás? Claro. Y es el famoso consciente, les digo, ay, ustedes y su famoso consciente colectivo. Colectivo, ¿no? Que te crees que por eso te puedes enfermar, ¿no? Y literalmente. Y compras la idea y vámonos, todos enfermaditos, todos estaban enfermos. Sí. Y así duraron más de 10, 15 días. ¿Y tú en un día? No, y yo un día así que, tú también, ya se te fue a ti también la gripa, porque yo estoy en otra zona de oficina donde casi no nos enfermamos. Y me dicen, no, hombre, ya, pues ellos también se van a enfermar. Yo, no, ya el siguiente día como si nada. Y yo, ya, como si nada. Y el otro día, después una vez me dice, oye, ¿qué te dice? Me duele la garganta. Algo que no había hablado. Era una garganta. Y me dicen, ay, no, tú. Me dice, has de traer al modo, no has de traer un virus, un bicho, ya nos va. Otra vez. Y yo le digo, no, espérense, ya sé qué fue. Y yo, sí. Cuando identificas y trabajas... Déjame, le canto las verdades. Sí, por favor, se la voy a mentar sabrosamente. Con permiso, lo saqué. Adiós dolor de garganta, adiós todo. Pero me había sentido muy mal. Y yo, ¿qué no dije? ¿Qué traigo atorado? Así como que... Y muchas personas sí están malísimas de la garganta toda la vida. Y fíjate que es como una capa de cebolla, ¿sabes? Ajá. O sea, cada vez vas más profundo, ¿sí?
a mí usualmente luego me preguntan, oye, entonces si tú ya te dedicas a esto, tú ya no te enfermas. Y Claro. entonces le digo, claro, le digo, de hecho me enfermo a veces hasta mucho más rápido que tú. Pero también es cierto que los procesos son mucho más rápidos de sanación, como tú decías, hasta de un día, ¿no? Sí, porque ya estás haciendo consciente qué es lo que te está pegando. Y me encanta mucho porque pues tú nos das muchas herramientas. Ahorita pusimos aquí información sobre certificaciones. Traes, nos desarrollaste un diplomado, lo que es el acompañamiento en bio, que nos apoyan muchísimo, y gracias de nuevo por acompañarnos, porque cómo nos das esas herramientas para sanar. Esas certificaciones o el acompañamiento que nos das, pues, ¿son cuántos módulos? ¿5? Son 5, con opción a un sexto. A un sexto. Y todos pueden tomar, no Sí, necesitamos. es un diplomado de verdad que está enfocado en que las personas hagan sus tomas de conciencia para que ellos puedan solitos llevar al punto exacto que les está generando desde un síntoma hasta un comportamiento inadecuado, un hábito que se quiere cambiar. Hablábamos del transgeneracional, de cómo es que se van repitiendo memorias y también enseñamos a las personas a que identifiquen esos conflictos y podemos hacer duelos, podemos hacer tomas de conciencia, actos simbólicos, ¿sí? Para justamente liberarlos, para que ya no exista ese dolor emocional. Entonces, bueno, además, si eres terapeuta, pues te va a ayudar a integrarlo con toda tu experiencia que ya traigas para pues tener más herramientas al acompañar a tus pacientes. Sí, entonces, seas o no seas terapeuta, dígamelo a mí, que yo soy administradora y nada que ver, y ahora miren de lo que ando. No, y conductora. Ya está de conductora, imagínense lo que no hago. Pero cómo te va despertando y cómo te va sanando programas y la vida te va poniendo otras cosas distintas. Dímelo a mí, pues tú me conociste hace un año, enero, febrero, bio del dinero. Y nada que ver, le voy a enseñar una vez les voy a enseñar la foto que me tomé con Miguel, nada que ver. Totalmente. Es una transformación, ¿no? Sí, es un cambio y cuando lo integras a tu vida es un cambio muy fuerte. Ayudan muchísimos los que traemos el privilegio de poder apoyar y que decidimos dedicarnos a esto, pues también qué bonito ayudar a sanar, servir. Acompañar a personas que aunque tienen un malestar o una enfermedad también, o sea, se dejan y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero trabajarme. Claro. Y qué bonito es esa parte de la satisfacción, de verles hasta la cara cómo les cambia y tú mismo nos has visto cómo nos hemos transformado muchos, nos ha cambiado la vida esto. Seguimos trabajando, seguimos sanando. Ahí pueden ver la información, tenemos ya va a haber certificaciones, la persona pues encargada es Luis Casas, que es la persona encargada aquí de la logística, de todo esto, el 811-212-3737, para que marquen, pidan información. Miguel a veces también nos acompaña aquí en Monterrey, a veces en consulta, a veces nos los hace online. Si no quieren conmigo, no se preocupen, yo los mando con Miguel sin problema. Que Adriana no sepa mis conflictos. Sí. Si no, quién sabe esos conflictos, que yo lo sepa, pues ahí te los mando contigo, no pasa nada. Y te lo agradezco muchísimo, Miguel, por venirnos a ayudar. Gracias por apoyarnos, gracias por enseñarme tanto. Qué bendición tenerte en mi vida. Chicos, compartan, a alguien le puede ayudar, médicos, amigos, conocidos, todas las personas que quieren trabajar, que quieren tomar esta herramienta. En febrero empezamos. En febrero iniciamos. 16 y 17 empezamos con el módulo 1 aquí en Monterrey. 16 y 17 de febrero. Así que pidan información. Ahí está el teléfono de Luis. Si no, a los teléfonos ahí que están del canal o con su servidora Adriana Barraza, ya saben, mis páginas, mi fanpage. ¿Tienes redes sociales, Miguel, donde te pueden buscar? Sí, búsquenme si me buscan en Facebook, estoy como Miguel Gutiérrez Bio. Ajá. Ahí me pueden encontrar. Ok, excelente. Muchísimas gracias entonces. Gracias, Ana. Y cualquier cosa, pues conéctense, preguntas y todo. Aquí se los vamos a estar resolviendo con muchísimo gusto. No dejen de conectarse en Antena 10, que la verdad, cada programa les tenemos algo nuevo. Muchas gracias por estar con Adriana. Gracias de nuevo, Miguel. Y nos vemos pronto en la siguiente emisión.